Sean todos muy bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de especiales de La Pura Verdad, en que estaremos, calentando motores para los premios Caleuche 2024. Oye, este importante galardón es entregado por Chile Actores y reconoce las mejores interpretaciones del año en cines, series, televisión y humor. Todas y todos queremos saber, obviamente, quiénes serán los nominados y nominadas de este año. Así que en este ciclo especial de La Pura Verdad vamos a estar analizando cada una de las 4 categorías con especialistas en el tema. Y hoy hablaremos de la categoría Mejor Comediante junto a uno, por supuesto, de los que saben. Periodista, crítico y podcaster, conductor del programa Hagamos el Humor de Chile Actores y además un amante de la comedia, con nosotros Nicolás Vogt. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Oye, muchas gracias por la bienvenida. Me encantó la breve reseña, así que feliz de conversar de comedia como siempre acá en Chile Actores. Oye, estoy yo también feliz de que nos juntemos y que empecemos un poco a hablar de humor, hablar además de esta categoría de mejor comediante que también premia a Chile Actores. Y, ¿sabes qué? Primero me quiero concentrar un poquito en ti y cuéntame cómo Ya, surge tu interés por la comedia. buena pregunta, buena pregunta. Bueno, de siempre en todo espacio como televisado que se le daba como un espacio al humor, me llamaba la atención justamente las reacciones que iba generando, porque lo básico sería como un poco la risa, pero siempre era interesante cómo se llegaba a esta risa. Por ejemplo, habían duplas tipo Dinamita Show, Millennium Show, habían conjuntos musicales como Mm. Pujillay, después tampoco lo que hacía Felo, que era este semiserio en torno como a la comedia, pero muy heredero de la trova. Entonces, siempre me resultaba interesante en televisión cómo distintas modalidades cómicas iban generando risas, pero que a la vez no necesariamente habían tantos espacios dedicados en sí a la comedia, pero sino que la comedia siempre era una especie de arte que se iba colando tanto en programas de entrevista, de deportes, matinales y en este caso festivales, que es lo que se ha visto a lo largo de estas últimas décadas. Y tomarse en serio el humor siempre es divertido porque así como uno va investigando y estudiando, hay muchas cosas que uno siente que están como mucho en el inconsciente colectivo, pero muchas veces no están documentadas. Entonces buscar todo eso siempre es bien divertido y bien reconfortante hasta cierto punto. Oye, la importancia además que tiene el humor y la necesidad que tenemos como sociedad de poder reírnos, de poder Sí. además analizar como ese humor inteligente en que te pone en situación y te refleja como para poder analizarse uno, pero obviamente desde una manera mucho más lúdica y entretenida, obviamente se agradece. Pero ¿cómo ves tú la realidad del humor hoy día en televisión y en el cine, Nico? Es complejo si se ve como en el apartado de Chile porque tanto en televisión como en cine hay una presencia bien marcada. Por ejemplo, hay algunas películas que han salido en Amazon Prime Video, este servicio de streaming que son realizadas por equipos chilenos. También está el caso de El Conde que apareció en Netflix, que es una sátira que hizo Pablo Larraín. Sí. También está Rotting in the Sun, que es una película hecha en México y Estados Unidos por Sebastián Silva, en donde aparece Catalina Saavedra. Y están estos espacios cómicos, pero por ejemplo en la televisión, estos últimos años, cada vez hay menos espacios dedicados netamente a la comedia, pero Mm. sí siguen estando los espacios habituales como festivales tipo el Festival de Olmué, el de Viña, el de Las Condes, que igual tuvieron comediantes, y por ejemplo en el caso del año pasado, el regreso de Casado con Hijos, que eso Mm. igual fue un hito entre todo lo que han sido como esta ola de remakes y reinicios, el hecho de que ella ha vuelto Casado con Hijos retomando lo que le hizo muy querido y popular, pero a la vez con un nuevo filtro en el que, por ejemplo, uno de los personajes es influencer, también aparece Marcianeque, tiene todo este encanto que lo sigue teniendo, o sea, lo sigue manteniendo un producto vigente. Y eso Claro. igual siempre se valora. Oye, ¿y cuáles crees tú que fueron las rutinas humorísticas que más llamaron la atención en la tele este año? La tele.
Yo creo que en este caso me gustaría hacer una especie como de recorrido cronológico, porque igual traje ¿Ya? mi apunte y todo eso como ¡Qué buen Mateo! ¿Te periodista. pasaste? Me encanta. Por ejemplo, el año generalmente parte con Olmué. Este año el Festival de Olmué, o sea, el año pasado, ¿Mm? el Festival de Olmué se realizó entre el 19 y el 22 de enero y hubieron 4 rutinas. Estuvo Ujú. la de Natalie Klux, que viene de la SCA, el Club de la Comedia, Sí. la de Alex Ortiz, también conocido como Flight Chileno, la de Luis Slimming, también conocido como Don Comedia, que es guionista de muchos comediantes y fue la primera vez que se subía a un escenario de esa magnitud, y finalmente un consagrado histórico como Les Bombofica. Y por ejemplo, dentro de lo que es el espacio del Olmué, yo creo que las dos rutinas más llamativas fueron la de Alex Ortiz y Luis Slimming, a mi parecer. Mm, Alex Ortiz, por un lado, si bien comenzó a popularizarse hace mucho tiempo en Twitter, con la cuenta que era Fleite Chileno, que después derivó siendo un personaje y después lo dejó un poco de lado para hablar de sus vivencias, obviamente con hartos toques de comedia como Alex Ortiz, apeló a un público bastante familiar, muy amplio, y que es igual un poco lo que hizo también Luis Slimming, que se sacó un poco la chapa, entre comillas, de netamente ser el guionista o mm, libretista de otros comediantes y demostrar a muchas personas que no lo conocían su faceta de comediante y cómo a través de guiños a cultura pop y a la idiosincrasia del chileno y un poco como bisagra entre lo que era este humor noventero tipo Álvaro Salas y temáticas más nuevas, estandaperas, ah. logró apelar a un público y ambos, de hecho, fueron confirmados recientemente a lo que va a ser El el Festival Festival de de Viña. Viña. Así Sí, es, van a Viña este año. Increíble el así es. salto que se dan de estar bastante como, claro, uno en la línea stand-upera, el otro más conocido como guionista, y de repente van a Olmué, se pegan el salto y ahora ya un año después están confirmados para Viña. Sí, Increíble. excelente año para ambos y desde ya Sí. mis mejores deseos para lo que será el desafío de enfrentar Viña, que sí, Oye, siempre es sí, muy importante para comediantes. oye, pero ellos sí partieron siendo muy conocidos en redes. Así es, así es. ¿Y qué te parece a ti un poco como esta especie de boom del stand-up que estamos viendo? Qué bueno que menciones el tema de las redes porque justamente una especie como de batalla, entre comillas, que se genera a veces entre las audiencias es que en su momento había mucha perspectiva de que el camino que tenía que seguir naturalmente un comediante era llegar por X motivo a la tele, ya sea un espacio de conversación, un espacio de comedia, qué sé yo, y lentamente ir escalando por festivales, un festival más regional, después un festival de Olmué y finalmente Viña, y ahí entre comillas se consagraban. Pero ahora Mm, está pasando que a través de redes son muchos los artistas que empiezan a llegar de distintos lados y por distintos motivos. Por ejemplo, pienso en lo que es el caso de Lucho Miranda. Lucho mm, Miranda estuvo nominado en los premios Caleuche, fue con la rutina que llevó a la Teletón, que le dio ese premio, pero él, por ejemplo, él partió desarrollando y explotando su concepto cómico a través de Instagram, de TikTok, más que nada en redes sociales, en pandemia. Y post mm. pandemia, él tuvo que enfrentarse a lo que eran los shows presenciales. Eso estuvimos comentando en Hagamos el Humor ahí para que lo Mm. escuchen, Muy bien, porque muy bien. haciendo el enganche, porque Lógico. justamente él le pasó que hizo muchos shows online, entonces tenía una rutina, era muy sólida y todo eso, pero el feedback era un XD, un Mm, jajaja, un emoji, un sticker, y no es lo mismo que la interacción con el público, y que justamente por otro lado, ahora muchos comediantes están explotando en redes que para no quemar la rutina que presentan semana a semana o muchas veces día a día, mm, suben la interacción que tienen con el público que cada día es genuina, que cada día es nueva, y ahí muestran un poco de su personalidad, pero no necesariamente su rutina. Y eso es mm. bien interesante porque da a conocer nuevas voces, sobre todo pensando en el tema de regiones. Hay muchas regiones en donde hay varias de comedia bien marcados que no son como, por ejemplo, los conocidos en Santiago como el Comedy o el Gran Refugio, Sí. sino que, no sé, en Valdivia, por ejemplo, está la Bota Cervecera, en Concepción está el Bar Ligüen, y comediantes que van justamente a esos espacios y suben extractos. Mucha gente, además de conocer su carisma y parte de su rutina, conocen otro espacio en donde otros comediantes pueden participar y uno como Exacto. espectador igual puede ir a conocer esos espacios nuevos.
Oye, me encanta, Nico. Pero sabes que también, además de todos estos espacios, tenemos ahora otro boom que tiene que ver con los podcasts. Así es, sí, el podcast, como esto. Como tal Estamos cual, en el como boom, esto, estamos pero donde el con boom respecto quema. al humor también. Sí, Cómo se explota eso? ¿Cómo se ve esa parte? es interesante porque lo interesante siempre de pensar en la idea de un podcast es que muchas veces hay podcasts que son solitarios, tipo Mm, monólogos, y otros que son de conversación de dos o más personas, pero lo interesante es que siempre se pueden hacer de una manera bien autóctona. Hay podcasts que se hacen con un teléfono, por transmisión por Zoom y todo eso. Y creo que fue a partir del 2017-18 que hubo un mini boom de muchas radios online que se levantaron a lo mm, largo de Chile, donde muchas de ellas dieron pie a comediantes de distintos lugares, de distintos bares, de distintos tipos de comedia además, que se reunieran y en base a temas noticiosos o derechamente un divague de anécdotas, iban aferrándose y cada vez más construyendo tanto un público como una identidad cómica, porque lo interesante del podcast es que como apela a la conversación, puede llevar a, de alguna manera decirlo, como divagues que den en un chiste interesante, que después se puede mm. transformar en una rutina, o en el caso de redes sociales, en un momento que puede ser viral, que va a tener a más público y todo eso. Y eso después, obviamente, en pandemia se acrecentó. La necesidad de estar como frente a una pantalla, buscando Totalmente. divertimento, y a la vez para muchos de estos comediantes alejados de los bares y teatros, buscando pega, los Mm, podcasts fueron un espacio en el que podían interactuar con el público y seguir desarrollándose como lo que comentaba antes con Lucho Miranda. mm. Y es lo que uno puede ver ahora con el recién mencionado Luis Slimming, que él viene del podcast El sentido del humor. Y por ejemplo, este año en Olmué va a estar Marcelo Valverde, también llamado Coronel Valverde, que él también viene de ese mismo podcast. Entonces Mm, uno podría pensar incluso que los podcasts pueden ser semilleros de comediantes actualmente, al igual que en su momento lo eran espacios televisivos. E mm. incluso al revés, como pensando en el caso, no sé, de Fabricio Copano, un comediante que partió en televisión desde muy, muy joven y ahora actualmente le está viviendo en Estados Unidos haciendo comedia allá y también tiene un podcast orientado mayormente a un público chileno. Más chileno. Entonces tiene como esta doble cara el podcast, que puede ser como el inicio de carreras o muchas veces como gente que ya tiene mucha carrera que termina cayendo en este nuevo lenguaje que cada vez convoca más. Oye, es que es increíble el podcast, claro, como que explotó en pandemia, pero llegó para quedarse y cada vez tiene mucho más adeptos y o a mí me produce una sensación muy atractiva el podcast. Sí, Como, porque es como esta idea, siento, de estar, ser parte de una conversación muy interesante, pero no necesariamente tener que opinar. Es mm, como estar acompañado, pero no, tiene ese gustito, ese encanto. sí, tiene un encanto súper especial. Oye, Nico, ya, entremos en materia. Ya. Los premios Caleuche, que incorporan la categoría Mejor Comediante desde el 2018. Y desde esa fecha, digamos un poco, han ganado Daniel Alcaíno, que ganó el 2018, Natalia Valdebenito el 2019, bueno, el 2020 no tuvimos Caleuche por razones Claro. obvias, que estábamos todos en pandemia. Felipe Abello ganó el 2021, Javiera Contador el 2022 y Stefan Kramer el 2023. Así es. Así que ahora te voy a pedir que te concentres y quiero que te la juegues y quiero que me digas tú, ¿quién crees que debiera estar en las nominaciones? Ya. Complejo. Mira, voy a tratar de ser equitativo Ujú, y voy a tratar de pensar en un comediante por espacio televisivo que ok. hubo mayormente comedia. Porque, como mencionaba adelante, principalmente hubieron como tres festivales en donde hubieron espacios para que comediantes dijeran sus rutinas, que fueron Olmué, Las Condes y Viña del Mar. En Exacto. paralelo, estuvo el regreso de Casado con Hijos, que es el único espacio televisivo de comedia, entonces Ujú, obviamente hay que darle ahí su cabida y a la vez en la Teletón 2022 hubieron tres comediantes que se presentaron ahí, que ujú, fueron Rodrigo Villegas, Stefan Kramer y Felipe Abello. En el caso del Festival del Guaso del Olmué, yo me arriesgaría con Luis Slim, porque
está este apartado de lo que mencionamos de cómo fue el salto de ser un guionista a Mm, derechamente tener la chapa del humorista o del comediante y a la vez ser un poco la cara visible de estas personas que se hicieron conocidas a través de podcast, lo mm, que comentábamos delante. Y perfecto. en el Festival de las Condes, por ejemplo, estuvo Chiqui Aguayo y Pablo Zúñiga, y ahí yo me voy por la segura con Chiqui Aguayo, porque Ya, además ella junto a Luis Slimming son partícipes del Purgatorio, que si bien no es un espacio tal en cual. sí cómico, es muy heredero de las dinámicas que habían en Vértigo, y Mm, ellos sí son quienes enfrentan a los invitados en esta dinámica en el que tienen que enfrentarse a su muerte y sus pecados, y siempre sí, lo hacen con un toque cómico muy identitario, tanto de ellos como dupla cómica, muy interesante que ha surgido, sí, como a la vez dando pie de los diferentes estilos de humor de cada uno de ellos dos. Así que ese sería como un premio doble, a mi parecer, como por el festival y por el perfecto. purgatorio. O sea, nominación. Sí. En el caso de Viña, hay harto nombre interesante. Por ejemplo, Mm, está Belén Mora, está el ya mencionado Rodrigo Villegas, está Pamela Leiva, Fabricio Copano, Diego Urruti y Laila Roth. Aquí la regla que puse la quiero romper para nominar a ya, dos personas, la verdad. perfecto. Eh, yo pienso que deberían nominar también a Pamela Leiva, porque Pamela Leiva, la rutina que hizo estuvo sumamente entretenida, Increíble. convocó a Yo la mucha encontré gente, fantástica. Mm, no, sí, se las mandó, fue sí. sumamente divertida y además hablaba mucho de su experiencia propia, de lo que mucha gente sabía de ella, de lo que mucha gente no sabía de ella Mm, y además de cementar un poco lo que mencionamos como de la chapa de que mucha gente la veía incluso como chica reality todavía, pero mm, ella es una comediante, así como 100% totalmente. comediante y siento que con esto se consagró y además después tuvo un gran año, estuvo en un matinal, lleno casinos, lleno teatros, ¿no? Yo creo que en verdad Pamela Leiva debería estar en las nominaciones. Y otra Sí. persona que yo creo que también debería estar en las nominaciones es Fabricio Copano, porque Fabricio Copano fue parte del Club de la Comedia, Sí. después tuvo su propio late y ha estado en esta ambivalencia de hacer presentaciones acá en muchos bares, teatros, incluso apariciones en podcasts que no son Mm, el que él tiene en su propio canal. Y el hecho de Viña lo ayudó como un poco a eh, no sé si necesariamente la palabra es como un consagrado, como hemos mencionado recientemente, pero sí a delimitar un poco como sus estilos de humor y a mm, la vez como la convocatoria que puede generar el hecho de cerrar un show con los bunkers, pero tener a los bunkers para un chiste es sí, bueno, increíble. Y muy pocos sí. comediantes yo creo que lo podrían lograr. Así que él tendría mi voto. Y en Perfecto. casado, y por ejemplo, en el apartado casado con hijos, para mí ¿Mm? está muy difícil. Yo me la jugaría con algo que no sé si existe, que nominaría al elenco. Porque toda la familia Larraín es increíble, las dinámicas que tienen se mantienen hasta el día de hoy. El temple que irradia Fernando Larraín, versus Ay, así como las dinámicas de Jaira Contadores, increíble. es fenomenal, Sí. fenomenal. Entonces yo creo que estaría bueno así una nominación para el elenco. Y yo no hago las reglas. Ahí la No, gente dice, claro, actores que pero uno ver, quisiera nominar a todos, pero es que no se por puede. supuesto, Van a no se llegar ahí. puede. Y finalmente lo que fue la Teletón 2022, como mencionaba, estaba Rodrigo Villegas, Stefan Kramer y Felipe Abello. Y yo nominaría a Rodrigo Villegas, simplemente porque si bien Stefan Kramer hizo una gran imitación de Bad Bunny y Felipe Abello ahí tiró unos chistes de bailita, Marcianeque, bien divertido, como tú mencionaste, ellos ya han ganado el premio. Obviamente no hay una cláusula que impide que puedan ganar de nuevo, pero sería interesante poner ahí a Rodrigo Villegas como un poco, pensando en este equilibrio que traté de hacer, siento que quedaría muy, muy bien. Yo con esas personas me la juego, pero Ahí, está ya, difícil, está o difícil. sea, sí, y pusiste hartas. Yo no sé cómo lo Sí, van a hacer después los que tengan que nominar sí, realmente. Oye, qué nervio además, porque las nominaciones se van a anunciar como a principios del 2024. así Así es, que, así es. bueno, ahí después te vamos a poner nota para ver qué tal estuvieron tus predicciones. Claro, Nicodamus ahí, con las predicciones. Vamos, vamos a ver qué tal el Nico Vogt. Ahí. Información que ya estuviste nombrándola, pero que es una información bastante fresquita, que se anunciaron los humoristas que van a estar en Viña. Así Entonces, es. Alex Ortiz, como ya lo habíamos dicho, pues va a estar Sergio Freire, Lucho Miranda, Luis Slimming, que estuve hablando de él, Javiera Contador y Alison Mandel. Excelente Oye, grupo, muy está bueno. increíble este Sí, grupo.
Sí, muy, muy buena parrilla, muy buena parrilla. Buenísima. Todo seco. Sí, no, es interesante igual ver cómo todos vienen de mundos distintos. Por Mm, ejemplo, pienso mucho, no sé, Alison Mandel ya estaba en un espacio así, ella es increíble. Sergio sí. Freire, otro consagrado, como mencionábamos delante. Me tocó ver la rutina que probablemente va a llevar a Viña y es muy, muy graciosa. Siento que va a pegar muy bien al público familiar. Tiene un juego con unas visuales atrás muy divertido. Y al que me interesa mucho ver es justamente al ya mencionado Lucho Miranda. Mm, Porque, por ejemplo, hablando con él en Hagamos el Humor, él me comentaba que cuando era más pequeño, como los shows que llegaban a su ciudad, eran estos shows de un humor más folclórico, tradicional, tipo el Clavel, Pancho del Sur, de alguna manera. Entonces, él siempre buscaba un poco a través de la televisión nuevas formas de comedia que apelaran más a él. Y él siempre le gustaban mucho espacios tipo Viva el Lunes, o el mismo Festival de Viña, el Festival del Mue. Y el hecho de que lo que él se reflejaba cuando joven, ahora en su meteórica carrera ya esté llegando a Viña, lo encuentro increíble. 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 Sí, Además, yo te juro que me pongo, trato de imaginar la sensación que deben tener ellos parado en Viña. Debe sí, ser y- alucinante. O sea, sí. cuando a un humorista además le va bien y está recibiendo toda esta energía y la gente está fluyendo, uno les empieza a ver la cara y como la alucinación que tienen y es impresionante como empieza a fluir la energía entre el público y el humorista. Es que es un diálogo muy lindo y aparte algo que Sí, siempre pienso, que estructuralmente en la Quinta Vergara, cuando uno está parado desde el escenario, uno ve una muralla de gente. No sí. es una especie como un increchendo, por así decirlo, como el público, es una muralla. Entonces tener una muralla que se ría contigo y en paralelo y en un, ojalá buen equilibrio de ti, me parece hermoso. Es como un diálogo que estructuralmente cuesta que se dé en otros espacios y eso es Mm, algo que, claro, cada comediante que va ahí lo afronta de diversas maneras. La otra vez no recuerdo ahora el nombre de qué comediante mencionaba que le datearon que una buena técnica para afrontar al llamado monstruo de Viña es ir un día antes y hablar con alguno de los técnicos para que en el momento que haya como un show en vivo que se asome como en una esquinita, así como atrás, así como muy en la ¿ya? esquina y sapear lo que es el impacto, porque muchos comediantes, y yo creo que le pasa a todo tipo de artistas que llega a Viña, se sube por primera vez y ve este choclón de gente encima tuyo, debe ser impactante y No, es tener como impresionante. este feedback, este vaivén, lo encuentro muy lindo y sobre todo pensando en cómo parten muchas carreras de comediantes que ni siquiera a veces parten en bares o en teatros, parten en, no sé, panaderías, parten Mm. en patios, parten en plazas, y ahí tener un feedback con el público más simétrico y después apelar a la asimetría gigante que genera el espacio de Viña es algo indescriptible, indescriptible. Sí, pues imagina, ¿cuántos empiezan en la calle, haciendo show en la calle y empiezan a crecer? Oye, bueno, pero el Festival de Olmué también ha sido una tremenda vitrina para, sobre todo para Sí, los que no han sido también tan conocidos en televisión, parten ahí. Oye, y el próximo año, tú también estuviste diciendo algunos, pero va a estar Cebolla y Bodoque, así que es es, de de fusión humor, fusión y humor, Bicho Viciani y Coronel Valverde. así es. Ahí hay tres nombres bien interesantes porque Cebolla y Bodoque, lo que yo creo que va a significar mucho para ellos el show del Mue es darse a conocer como una dupla cómica. Mm, Porque muchas personas de seguro conocen Fusión Humor, que a la vez como grupo cómico, en su momento tuvo creo que dos o tres cambios de personas en el equipo y ahora derivaron en lo que ahora es la dupla Cebolla y Bodoque, en donde mm, mantienen la misma chispa y la misma química, pero era en formato dúo. Que si bien lo han explorado en teatros, en bares, creo que estuvieron en el Centro Arte Alameda hace como un mes, han tenido muy buen feedback, pero ahora mm. llevarlo al espacio televisivo es bien distinto. Lo mismo que el caso de Bicho Viciani. Él lleva muchos años haciendo stand-up en bares de comedia, como lo ya he mencionado, Gran Refugio, en el Comedy, creo que también está en doble stand-up, de seguro ha estado en el Ligüen
de Concepción y todo eso. Y él también se hizo muy popular en pandemia por resúmenes de noticias que hacía en Instagram, en TikTok también. Entonces ahí volvemos a lo que hablábamos delante de cómo igual las redes sociales ayudan a estos comediantes a crecer mucho y Claro. ahora llegan a un espacio tan querido e importante como lo es Olmue, o el mismo caso de Marcelo Valverde, que Mm. él, por ejemplo, estuvo en muchos podcasts, él desarrolló muchos programas de conversación también en Arica, después él llega a Santiago, hace poco estuvo en Como Pedro por su casa, este programa de conversación de Pedro Carcuro en TVN, y ahora Olmue. Entonces, igual no deja de ser para nada menor el salto de un poco bares, este intermedio que es el internet, y a Total. consagrarse en un programa televisado, o sea, un festival televisado. Oye, y hablando de eso, de pegarse este salto, ¿sabéis que no hemos hablado de Diego Urrutia, que Así se es. subió Sí, a po. última hora a Viña el año pasado Sí, y la rompió, le fue increíble? sí. ¿Qué onda ese fenómeno? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, no, Diego la rompió porque Diego igual, él es parte como una especie como de piño, de grupo, pero que en el fondo son como sus amigos, no es como una agrupación formal, en donde por ejemplo está el Lucho Miranda, está Claudio Michaux, que igual agarró cierta popularidad este año porque hizo las reacciones online de Gran Hermano para Televisión, también está Cacuamedia, y entre medio está el Diego Urrutia. Mm, Y claro, Diego Urrutia tenía cierto nivel de popularidad en bares, lo que creció mucho cuando empezó a explotar su personalidad tiktokera con bailes, con memes, siempre muy... siento que el Diego Urrutia tiene una muy buena sensibilidad de captar como la cultura pop del momento y transformarla un poco como a su favor. Y siento que eso reflejó muy bien en Viña porque cabe mencionar obviamente de que él llegó muy encima a Viña, lo que no deja de ser un impresión. desafío. O Fue sea, menos de una semana, creo, si que fue se ganó. nada, sí, creo que fue con una semana. Imagínate, en general les avisan con varios meses de anticipación Claro, y ya todos llegan tiritando porque es una sí, presión gigante sí, y tuvo el coraje ahí de pararse y hacerlo increíble. A mí te juro que me dio tanto sí. gusto. Sí, fue muy bacán. Oye, Estuvo muy lindo. estuvo precioso. Oye, se nos está yendo el tiempo, Nico, pero No, no no te quiero, puedo creer. te prometo, ¿no? Si es que se pasa volando esto. Un chiste corto, Pero, esto fue un chiste corto. un chiste corto. Oye, pero te quería decir algo importante. En Chile tenemos un montón de mujeres comediantes o comediantas, Así no sé cómo es. se llama. Eh, o sea, es increíble la cantidad de mujeres y mujeres secas que Sí, tenemos muchas. en Chile. Increíble, a mí me llama la atención y me fascina ver las rutinas, ver cómo se expandió, pero de forma muy rápida, como las mujeres en el humor. ¿Qué opinas ahí de las mujeres comediantas? Encuentro genial que hayas tocado este tema porque justamente yo creo que estos últimos 5, 8 años creció mucho, mucho la presencia femenina en bares, en teatros, en virales, en sketches, en podcasts. Y claro, hay gente que de un pensamiento muy retrógrado a veces piensa de una manera muy limitada de que, bueno, a veces quizás las mujeres no son tan chistosas. Por algo las mujeres no están haciendo humor, lo que es una ridiculez, No, heavy. porque a veces se podría pensar que mucha gente, como que lo he escuchado, que eso es lo terrible, que piensan de que las mujeres son monotemáticas, cosas así, en lo que respecta a la comedia. Pero a Mm, mí me ha pasado como persona muy ñoña por el humor, que en estos últimos 5 años los temas más interesantes y más novedosos están veniendo de comediantes femeninas. mm. Es interesante. Por ejemplo, este año, una comedianta que se hace llamar Flor de Loto organizó un festival que se llama Hueona Festival. Y ahí reunió por 3 días en el teatro, creo que fue el San Ginés, ahí puede que falle, no me acuerdo si era, sí, creo que era el San Ginés, a muchas comediantas. Está, por ejemplo, Catalín, está Paola Molina, también pensando en bares como el Comedy Paloma Salas, otra clásica. em, También han aparecido nuevas voces como por ejemplo Valentina Vieira,
Mm. Hay una dupla de chicas que tienen una especie como de dúo de stand-up y música que se llama Chiquiturri Desk, por ejemplo, ¿Ya? en donde hacen covers de Kudai, de canciones de comerciales, de canciones más modernas tipo reggaetón, pero en ukelele, y Ya. entre medio de eso hacen su show de stand-up. Ay, qué Es buena. fascinante. Sí, hay muchas buenas voces y lo interesante es que muchas de estas voces se mueven en espacios quizás no tan tradicionales para el humor, porque ya se ha hablado de bares y teatros, pero muchas de estas chicas a veces aparecen en universidades, en eventos feministas, Mm. en a veces espacios contraculturales que se organizan desde universidades o a veces desde poblaciones. Entonces, muy interesante porque a veces se piensa que por no aparecer en la tele tanta presencia de mujeres, es que no existen, entre comillas, mujeres comediantes, pero hay muchísimas, muchísimas. Muchísimas y buenísimas. Mm. Por ejemplo, a la que yo mencionaba, Flor de Loto, ella tiene un podcast que se llama Tránsito Lento. Y es interesante porque, si bien ella es muy cómica y muy chistosa, el podcast no necesariamente habla de análisis de comedia, pero sino de el rol de la trabajadora de la comedia, de lo Ya. complejo que a veces para mujeres conseguir como shows en bares, de que a veces por no tener como un público tan fidelizado en televisión, no pueden tener espacios, pero ella siempre está Mm. dando la pelea, invitando a mujeres trans, invitando a personas de disidencia sexogenérica. Es muy interesante el trabajo que ella ha estado haciendo, sobre todo para hilar el trabajo de muchas mujeres comediantes. Sí, hay muchas, Buenísimo. hay muchas, muchas. Buenísimo. Oye, Nico, agradecerte porque te diste este tiempo para que estuviéramos acá en la pura verdad, un poco desmenuzando, un poco especulando en realidad Claro. de lo que va a ser estos premios Caleuche en la categoría Mejor Comediante. Y nada, pues vamos a estar viendo cómo va. Vamos a analizar después qué tal estuvo tus nominaciones, tus Por supuestas último, una nominaciones. que le achunte, sí, una. Con una duermo tranquilo. No, güey, yo creo que a varias, porque dijiste un montón. No te la jugaste tanto, tanto. Sí. Oye, Nico, muchas gracias y por supuesto a todos también muchas gracias por escucharnos. Estamos en haciendo estos especiales acá de la pura verdad con respecto a los premios Caleuche. Así que nada, po, gracias por escucharnos y los dejo invitadísimos también para que sigamos en el próximo capítulo de La Pura Verdad. Nico, Foc, un besote gigante, muchas gracias por estar acá Muchas con gracias a nosotros. ti por la invitación y de paso pasen a escuchar Hagamos el Humor también en las redes sociales y en el YouTube de Chile Actores. Así es, perfecto. Nos vemos, muchos besitos. Nos vemos. Vale, chao, chao.